Bienvenidos familia, continuamos estudiando el libro de Oseas, estamos en el capítulo número 13, hoy vamos a estudiar a partir del versículo 9 al 16. No sé si tú te has preguntado o has escuchado a muchas personas decir, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué a diario se escuchan las noticias que hay muerte, que hay secuestros, que hay homicidios, que hay asaltos? Hoy vamos a aprender a través de estos versículos que la palabra de Dios nos enseña realmente lo que hay en el corazón del ser humano, qué es lo que propicia y provoca que sucedan estas cosas. Generalmente las personas que no conocen a Dios le atribuyen toda la maldad y todos estos sucesos a causa de Él, que Él es el que no se ocupa de nosotros o que Él es un Dios injusto. Pero realmente debemos de tener cuidado y no solo eso, deberíamos hasta tener temor de expresar este tipo de palabras o de juicios, ¿verdad?, a nuestro Dios. Vamos a aprender hoy realmente por qué hay tanta maldad en el mundo. Vamos a orar, familia. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Infinitamente bueno, Señor. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los que te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque estamos perdidos. Estamos perdidos y tú eres el único que nos puedes ayudar y quieres ayudarnos, Señor. Pero muchas veces nosotros no buscamos tu ayuda y recurrimos a otras cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor. Amén. Entonces el título, familia, se llama ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y esto encaja muy bien en los pasajes que vamos a ver a continuación o en los versículos que vamos a ver a continuación. Y quiero que me acompañes a leer el versículo número 9 del capítulo número 13. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste. Ponle tu nombre, ponle el nombre de tu colonia, ponle el nombre de tu país, ponle el nombre de tu familia o el nombre de tu relación, de tu pareja. Nosotros necesitamos ayuda, familia. No solamente el pueblo de Israel en ese tiempo necesitaba la ayuda de Dios. No solo el pueblo o la nación de Israel estaba perdida. Nosotros también muchas veces estamos perdidos. Si tú ya conoces a Jesucristo, si tú ya le recibiste en tu corazón y ya le entregaste tu voluntad, te rendiste a Él, reconociste que estás perdido, es otra tu situación. Tú y yo lo sabemos perfectamente. Pero hay muchas personas aún en la sociedad, personas que nos rodean, es más, personas a veces dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, que puede ser aún nuestro cónyuge, puede ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos que aún no conocen al Señor, que aún andan perdidos y que necesitan ayuda. Necesitamos reconocerlo, familia. Y si nosotros ya tenemos la ayuda de Dios en nuestras vidas, pero lo hemos tomado tan a la ligera que a veces hemos descuidado nuestra relación con Él, nosotros también debemos de reaccionar en cuanto a lo que le sucedió a la nación de Israel, ya que ellos tenían la palabra de Dios, tenían la ley de Moisés, tenían los estatutos, ellos habían hecho un pacto con Dios en cuanto a que ellos iban a corresponderle, obedeciendo todos sus mandamientos. Pero no fue así, y se extraviaron también estaban perdidos. Por eso es que Dios les dice, te perdiste, oh Israel. Hoy nosotros tenemos que también hacerles saber a las personas que están perdidas. Obviamente tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo con la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Tenemos que hacerlo también con esa sensibilidad que también nosotros en algún momento estuvimos perdidos. Pero tenemos que hacérselo saber. Decirle tal vez a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los compañeros en el trabajo, ¿sabes qué? Estás perdido.
Tú estás buscando ayuda en otros lugares, en otras religiones, estás buscando la ayuda en ti mismo, en el gobierno, en el dinero, pero nada de eso te va a ayudar. Solamente en Dios. Hay que hacerle saber que solamente en Jesucristo, solamente en Dios. Dios dijo, solo en mí hay salvación, y Jesucristo lo dijo también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y también lo dice en Hechos, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente en Jesucristo, Señor nuestro. Solo en Él hay salvación. Es lo que la gente necesita oír. Es lo que la gente necesita saber y necesita recibir en su corazón. Versículo 10 dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Nosotros tenemos la libertad y no solo eso, tenemos el derecho a elegir un gobernante. Tenemos la responsabilidad como ciudadanos de ejercer nuestro voto, pero tenemos que hacerlo con cuidado, con sabiduría, con inteligencia, y no elegir solamente porque nos tengamos un beneficio egoísta, tal vez porque vaya a pavimentar mi calle y no me importa lo demás, sea corrupto, no tenga ni idea de lo que va a hacer con el Estado, con el municipio, con el país, tal vez trae antecedentes de que es corrupto, o de que es un hombre que va a fomentar más violencia, tal vez al permitir que se legalice el aborto, o va a traer problemas al ejercer nuestra fe. Nosotros debemos de tener cuidado a cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero no solo es eso, familia, ya que los hemos elegido, ya que hemos votado por él, nosotros no debemos de poner toda nuestra confianza en ellos. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y continuar confiando en Dios, sabiendo que es Dios el que permite y el que tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Dios solamente es el que nos puede ayudar, no nuestros gobernantes. Sí, Dios ha permitido que de esta manera en cada nación se desarrollen los gobiernos, se administren los recursos, y de esta manera el país o un estado prospere para que les pueda ir bien. Pero no es el hecho de que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que poner nuestra confianza en las personas o en los gobernantes, sino en Dios. Porque si no, es como si también Dios nos estuviera diciendo a nosotros, a ver, ¿dónde está tu rey? A ver, ¿dónde están tus príncipes? Que son los que te hacían el paro para todos, que son los que supuestamente en los cuales tú descansas y tienes tu confianza. Pues no debe de ser así. Nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Dios, no en las personas, no en los líderes políticos. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Esto es lo que nos dice el versículo 11. Si recuerdas, vamos a ver el versículo, vamos a leer los versículos 6 y 7 de Primera de Samuel 8, que dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En otras palabras, Dios obviamente estaba molesto, estaba enojado. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que Dios les había sacado de muchos problemas. Es más, Él es el que siempre los sacaba adelante a pesar de la rebeldía del pueblo. Él, nuestro Dios, como rey, como el líder de esta nación, siempre había estado al pendiente de sus necesidades, al pendiente de su seguridad y sobre todo de su paz, de estar con ellos.
Pero ahora ellos dicen, dame un rey. Como todas las naciones, como las demás naciones, nosotros así queremos un rey. Ese es el problema del ser humano, de quererse parecer a los demás. No estar satisfecho, no sentirse pleno, no entender que con Dios tenemos todo, que con Dios estamos más que seguros, que en Dios debemos de estar plenos, porque en Él no nos falta nada. Y si Él nos tiene en el hueco de su mano, ¿para qué necesitamos protección de personas o liderazgo de otras personas? En este caso, la nación de Israel era una nación que se regía por un tipo de gobierno teocrático, donde Dios era el rey, el soberano sobre esta nación. Pero ellos, al ver a las diferentes naciones y darse cuenta que ellos tenían sus reyes, ellos quisieron imitar ese tipo de gobierno y dijeron, danos un rey. Y Oseas, Samuel, en este caso, pues se siente desechado, se siente triste porque Dios juzgaba y Dios dirigía a la nación de Israel a través de Samuel. Pero cuando va y se dirige Samuel a Dios y le ora y le presenta esta petición del pueblo, Dios le dice a Samuel, no estés agüitado tú, realmente a ti no te han desechado, al que han desechado es a mí. Y escúchalos, está bien, les vamos a dar rey, pero también hazles saber que esto les va a venir como consecuencia. ¿Por qué? Porque el rey obviamente iba a tomar a sus jóvenes más fuertes para formar un ejército, les iba a pedir tributos o impuestos, iba a tomar a sus jefes, iba a tomar sus mejores tierras, iba a necesitarlos a su disposición prácticamente, iban a tener ahora que enfrentar batallas o guerras, porque al tener un ejército iba a suceder esto. Entonces, está bien, ¿quieren eso? Pues también van a tener entonces lo que tienen las demás naciones, ¿verdad? Como consecuencia de tener un rey humano o terrenal, pues esto también conlleva. Entonces, Dios en su furor les da un rey, pero dice que también se los quita en su ira. Y esto nosotros lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, donde vemos cómo Dios permite, porque obviamente ya la nación de Israel no entiende, y esto es lo que estamos aprendiendo en el libro de Oseas, no entiende que Dios los ama demasiado y que ha pasado no por alto, pero sí les ha perdonado muchas rebeldías, muchos pecados, y Dios sigue insistiendo en que se arrepientan, en que reaccionen, en que amen a Dios, en que se vuelvan a Él. Claro está el ejemplo, que es lo que acabamos de mencionar en los versículos anteriores, donde les dice, ustedes están perdidos, pero yo los puedo salvar. Y no solamente Dios puede salvarlos, sino quiere salvarlos. Pero como ellos no quieren, están rechazando todo el tiempo. Es como cuando a un niño le dices, ven, te ayudo, o déjame, permíteme, te apoyo. Y dice, no, déjame. Así está la nación de Israel. No quiere la ayuda de Dios. Entonces, Dios es como si se hiciera a un lado, quitara su cobertura, y todo el mal, todos los enemigos, el mismo enemigo como Satanás viene y ataca, pero ya está desprotegido porque Dios se ha hecho a un lado. Entonces, aquí es cuando Dios permite que la nación de Asiria venga y lo tome y lo lleve cautivo. ¿Por qué? Porque en su ira Dios le dio reyes, pero en su furor le dio reyes, pero en su ira también se los quita. Viene a ser derrocado Oseas, así también se llamaba el rey, el último rey del reino del norte. Viene a ser derrocado. ¿Por qué? Porque él quiso hacer un pacto, una alianza con el rey de Egipto. ¿Y para qué? Porque quería como que asegurarse de que el reino de Asiria no lo siguiera, como que más bien el reino del norte dejó de dar sus tributos anuales. Entonces, pero él también quiso hacer alianzas con Egipto para darle la espalda a Asiria, y Asiria se da cuenta de su traición y viene y lo toma cautivo. Esto iba a suceder, ¿por qué? Porque Oseas, como rey, y todo el pueblo, la nación del norte, estaba poniendo su confianza en las potencias de ese momento, en sus
países vecinos que lo iban a proteger y no sabía si ir con Asiria o ir con Egipto. Entonces iba con Asiria y supuestamente él aparentaba estar de su lado y estar en contra de Egipto, pero también iba con Egipto y les hacía saber que estaba con ellos y que estaba en contra de Asiria. Y entonces él estaba moviendo sus piezas a su conveniencia, pero tarde o temprano se le iba a caer el teatrito. Y esto sucedió. Y veremos a continuación las terribles consecuencias de ser invadidos por Asiria. Entonces, ellos provocaron esto, porque ellos escogieron tener reyes. Y Dios les dijo, órale, ahí está, ¿no? Porque eran tan insistentes y ahora eran tan insistentes también en desechar a Dios, en seguir confiando en sus reyes. Por eso es que Dios les dice, ¿a dónde están tus reyes? ¿A dónde están tus príncipes? Y esto de que Asiria vino y tomó a el reino del norte, a la nación de Israel, fue en el año 722 a.C. y entonces fueron derrocados por ellos, por los asirios. Pero veamos en el versículo 12, dice, atada está la maldad a Efraín, su pecado está guardado. Versículo 13, dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Atada está la maldad a Efraín y su pecado está guardado. Y aquí representa este pecado o la maldad que está atada al pueblo de Israel y que está guardada, lo representa con una mujer que va a dar a luz y que le vienen los dolores, ¿verdad?, de parto, pero que no son como tal los dolores de parto donde el bebé ya viene en posición para poder nacer, donde ya sale completamente derechito, por así decirlo, sino aquí habla de un embarazo donde el bebé está desacomodado, donde habría que acomodarlo para que pudiera salir, ¿verdad? Ahora en la actualidad pues ya se cuenta con estos avances en la medicina donde se practica una cesárea para que tampoco el bebé sufra, ¿verdad? No tenga ese sufrimiento fetal y no se complique y llegue a morir. Pero en ese tiempo el dolor para la madre que iba a parir era horrible, ¿verdad? Y corría el riesgo de no solamente morir ella, sino también el niño. Pero así pasa con el pecado que se guarda y se guarda en las entrañas, por así decirlo. Aquí lo único que está generando es mayor dolor, mayor sufrimiento, pero es que ellos no quieren que ya salga el pecado a luz, ¿verdad? No quieren exponerlo, no quieren reconocerlo, que han pecado. Y lo único que están generando es que ellos sufran cada vez más y más porque lo están guardando. Nosotros debemos ser sabios, familia. Nosotros debemos admitir, nosotros debemos reconocer delante de Dios si hay algún pecado que hemos estado guardando, que hemos estado manteniendo oculto. Y dejarlo que salga a la luz. Porque lo único que va a generar en nuestras vidas es dolor y sufrimiento. Y peor aún, muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Una muerte que nos separa de Dios desde el momento que nosotros cometemos el pecado. Y no nos arrepentimos, se fractura la relación que tenemos con Dios. Y perdemos esa comunión y pasamos a hacer caso, a escuchar la voz del enemigo, del diablo, que nos dice, ¿para qué? Mira que tú eres débil, mira que no vas a poder vencer este pecado, mira que de todos modos, o te va a decir, mira que de todos modos Dios te ama, en cualquier momento te arrepientes y Dios te perdona. O te hace creer que al estar experimentando, practicando este pecado, por el hecho de que te genera a ti un placer temporal, tú dices, no, mejor continúa así y ya más adelante me arrepiento.
Pero no, nosotros nos estamos autodestruyendo. Esto es lo que está pasando aquí. Cuando el bebé no nace, lo único que genera es muchos dolores de contracciones y en el vientre de una madre. Y corre el riesgo de que muera. Nosotros debemos de tener cuidado. ¿Para qué estar sufriendo? Si Dios nos está diciendo, estás perdido y necesitas mi ayuda. Y si Dios lo dice es porque Él está extendiendo la mano, como diciéndote, te quiero ayudar. Nosotros, por eso es que propiciamos que en este mundo haya tanta maldad. No es Dios. Somos nosotros. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia también dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. No puede haber otra cosa más que muerte porque es la ganancia que nosotros merecemos porque hemos estado sembrando pecado. Pecado tras pecado. Ahora en Cristo Jesús nosotros también dice la palabra de Dios en Romanos que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque aquí está Dios una vez más extendiéndonos la mano y diciéndonos, estás perdido, pero yo te puedo salvar y te quiero salvar. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no experimentemos el juicio, porque así como Dios advirtió, no amenazó, fue una advertencia. ¿Para qué? Para que la nación del norte se arrepintiera. El reino del norte, hablando de Efraín o Israel, se arrepintiera. Fue por eso que Dios, una tras otra y tras otra, estaba advirtiendo. Así Dios lo está haciendo en nuestros días. Sigue advirtiendo a través de la palabra de Dios, a través de las predicaciones, a través de la radio, a través de estos videos en las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente se salve del juicio que viene. Porque viene un juicio. Así como Dios advirtió en su momento, en este tiempo de Oseas, así Dios lo está haciendo en nuestros días. Y así como Dios cumplió en el año 722 antes de Cristo este juicio, también Dios lo va a cumplir. Porque así lo ha hecho. Así como Dios advirtió que se venía un diluvio y lo cumplió, así como Dios advirtió a Sodoma y Gomorra y también lo cumplió, así también como Dios advirtió en este caso al reino del norte y cumplió, así también lo hará en el día final, en el día de la gran ira de nuestro Dios. ¿Cómo seremos salvos? Creyendo en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros no sigamos lastimándonos y sigamos autodestruyéndonos y sigamos destruyendo al mundo. Porque la paga del pecado es muerte. Y es eso la razón por la cual hay tanta maldad en el mundo. Versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En la nueva versión internacional dice así, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Y la nueva traducción, la traducción lenguaje actual dice así, y si así esperas todavía que yo te libre de la muerte, pues ya no te mostraré compasión. Muerte, ven con tu poder, ven a destruir a este pueblo. Dios no es que se vengue, no es que esté enojado y simplemente por una cosita de nada. No, Dios tiene que permitir este castigo. Y va a permitir que un rey cruel, como el rey de Asiria, venga y haga estragos con esta nación del reino del norte. Porque no quieren reaccionar.
Y les mencionaba hace un rato, nosotros podemos ser librados del juicio de Dios en este tiempo, porque viene un juicio. Nosotros podemos ser librados. Si tú y yo ya conocemos a Jesucristo, nosotros ya somos salvos de esa condenación eterna y de ese juicio, porque seremos raptados, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Pero si no, hoy Dios te está diciendo que te arrepientas, porque Él va a traer un castigo al mundo. En este caso Él lo trajo al reino del norte y más adelante lo trajo también al reino del sur, al reino de Judá, pero ellos fueron invadidos por Babilonia. El caso es que a Dios no lo podemos burlar, nos podemos hacer los disimulados y como que Dios no se da cuenta. Dios está consciente de todos nuestros pecados, pero también está consciente cuando en nuestro corazón hay un arrepentimiento genuino. Porque aquí en este caso Dios está convocando a la muerte y a la destrucción para que vengan y toquen al reino del norte. Nosotros debemos de tener temor de Dios. Dios es grande, Dios es amoroso, es grande en misericordia, pero también es un Dios temible. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto hechos de barro, de arcilla, de yeso, de oro, de plata o de madera. No, nosotros tenemos un Dios vivo. Y tarde o temprano todo lo que se siembra se cosecha. Acompáñame a leer versículos 15 y 14 y 16. Dice así: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. En capítulos pasados hablamos un poco acerca de cómo eran tan terribles y tan crueles los asirios cuando conquistaban un territorio. Aquí está siendo muy específico y se oye cruel, se oye rudo, pero es una realidad y eso tal vez nosotros lo podemos percibir así como que insensible, ¿verdad? Pero realmente le deberíamos de dar gracias a Dios que nos describe que realmente es terrible la humanidad. El reino de Asiria, terrible. Pero también el reino del norte era terrible. El reino de Israel. Porque ellos también quemaban a sus hijos, los ofrecían para que viniera la lluvia, para que sus campos fueran fértiles y prósperos. Entonces Dios aborrece todo eso. Pero la maldad del hombre podemos darnos cuenta que lo único que hace es que fomenta más maldad. ¿Por qué? Porque desechan a Dios, desprecian a Dios, no quieren nada con Dios. Y luego estamos quejándonos diciendo, oh, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si nosotros somos los que a veces decimos, ay, pero yo no hago maldad, yo no mato, yo no robo. Pero sí tomas a veces cosas que sabes que no son tuyas en tu trabajo, aún en tu misma casa, a tus padres tal vez hasta te quedas con el cambio, ¿no? El punto es que el ser humano es malo por naturaleza y nosotros necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que como una osa cuando pierde a sus hijos iría tras su presa y desgarraría su corazón? Esto es lo que literalmente significa, que Samaria sería asolada, ¿verdad? Y Samaria se refiere a la nación de Israel, porque se rebeló contra su Dios. Dice, caerán a espada, sus niños serán estrellados. Tus bebés, los niños de brazos, los que andan corriendo, los hombres del ejército de Asiria llegaban y los aventaban y los azotaban contra las peñas y los mataban, los reventaban, los estrellaban. Y dice que a las mujeres encintas también serán abiertas. ¿Por qué? Porque antes de matarlas les abrían el vientre y sacaban a sus niños. Y literalmente les desgarraban el corazón a los hombres. Los mataban, los desollaban, les cortaban la lengua estando vivos, les sacaban los ojos. Era una barbaridad.
Pero hoy sigue habiendo esa crueldad en el ser humano, y ya lo hablamos también en otras clases, ¿verdad? Donde aún ahora las mujeres sacan ellas mismas por su propia voluntad, sacan a sus hijos del vientre, y tal vez ya no los avientan y no los matan reventándolos contra las rocas, sino ellas ahora se inyectan, ahora toman una pastillita, o si ya tienen meses en el vientre, los extirpan, ¿verdad? Los trituran por dentro, les inyectan sales, ¿verdad? Eso es terrible. Podemos darnos cuenta que todavía la maldad en el mundo es fomentada por nosotros mismos y decimos que eso es bueno. Bien dice la palabra de Dios que a lo malo le llamamos bueno. Y el buscar a Dios, el ir a su casa, el ver las predicaciones, el escucharlas en la radio, le llamamos malo, porque eso es aburrido. Es que tengo muchas cosas que hacer como para estar perdiendo el tiempo en estar viendo los videos, o tengo que descansar, o prefiero estar con mi familia, eso de estar yendo al templo, a la iglesia, a escuchar la palabra. Debemos de ser sensibles, familia. Y Dios sigue extendiéndonos la mano. Familia, en conclusión, estamos perdidos. La única manera de ser salvados es por medio de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Él todos los días nos extiende sus brazos y nos dice: yo te puedo ayudar, yo te quiero ayudar. Y familia, saquemos a la luz nuestros pecados, reconozcámoslos delante de Dios, dejemos que su luz resplandezca en las tinieblas que estamos practicando o en las cuales estamos viviendo, pero no continuemos así. No continuemos así, porque vamos a ser destruidos. No solamente en la eternidad, sino aún también en este tiempo. Cosecharemos nuestras consecuencias. Pero las que vienen más adelante en la eternidad son mucho más terribles. Así que, familia, no perdamos el tiempo y prestemos atención a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias. Gracias porque tú eres bueno, mi Rey hermoso. Gracias por tu infinito amor y gracias por continuar extendiéndonos las manos y diciéndonos que en ti podemos obtener ayuda, Señor. Nosotros, al querernos ayudar a nosotros mismos o pedir ayuda de otras personas o de otras cosas, lo único que hacemos es que nos lastimamos, nos destruimos, nos autoflagelamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú, que todo lo puedes, que en ti está todo el poder y todo el amor y la misericordia, nos extiendes tu mano, Señor. Seremos sabios, Señor, y recurriremos a ti siempre que sea necesario, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Familia, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en el templo.